Entonces vamos a hablar un poquito de lo importante de la profilaxis antitrombótica, específicamente en los pacientes bajo cirugía colorectal. Vamos a hablar de algunos datos epidemiológicos y la importancia y la magnitud del problema, la importancia pues de prevenirlo, la evaluación del riesgo a través de un modelo de clasificación por estratificación, una aproximación hacia la prevención, con qué métodos contamos para hacer esta prevención y las conclusiones más importantes. Entonces, de acá a que es un problema, digamos, de gran magnitud, la incidencia de trombosis venosa profunda en pacientes bajo cirugía sin tromboprofilaxis puede ser tan alta como el 40%. Hay algunas series y reportes que reportan prevalencias tan altas como el 80%, pero en promedio es del 15 al 40%. Para cirugía general es aproximadamente el 20%, pero para cirugía colorectal sí podemos aumentarla del 30% a un 40%. La incidencia de TEP igualmente en pacientes que no reciben tromboprofilaxis y que son sometidos a una cirugía puede ser tan alta como el 7%. Y de acá datos tan importantes como que un paciente luego de cirugía que presenta un episodio de TEP hay una sobrevida pues tan solo del 71%, siendo una condición completamente prevenible. De los pacientes que presentan TEP, hasta el 25% pueden presentar muerte súbita y se habla que de los pacientes que ya están en casa y presentan un episodio de tromboembolismo pulmonar, casi el 60% mueren en la primera media hora del evento. Se atribuye el 10% de las causas hospitalarias, esto es un porcentaje muy alto y además de todo es muy alto para una causa que es totalmente prevenible, como ya les mencioné, y no solo desenlaces fatales, sino también prevenir complicaciones a largo plazo. Complicaciones a largo plazo como que los pacientes que presentan un episodio de tromboembolismo venoso recurrente o un episodio de TEP específicamente tienen en un plazo de 8 años el doble del riesgo de presentar nuevos eventos trombóticos y también complicaciones no fatales a largo plazo, como lo es el síndrome postrombótico o el síndrome posflevítico. ¿Cuál también es la gravedad? Que no se ofrecen las suficientes estrategias ni los suficientes programas de sensibilización a los médicos, personal de enfermería y el manejo de los pacientes que están sometidos a esta cirugía para llevarlos a tromboprofilaxis, y donde el estudio ENDORSE, conocido por todos, un estudio que se hizo en más de 32 países con más de 60.000 pacientes, se encuentra que el 64% de los pacientes llevados a cirugía son cirugías de alto riesgo y solo el 58.5% reciben tromboprofilaxis. Todo esto pues nos prende las alarmas para darle la cabida a este tema y la importancia de que todos nos sensibilicemos con unas intervenciones tan sencillas. Este simplemente es un cuadro que nos muestra la incidencia en porcentaje de episodios de trombosis venosa profunda en los pacientes llevados a cirugía. Acá específicamente no porcentajes tan altos como los llevados a cirugías ortopédicas, pero sí porcentajes no despreciables, como mencionábamos ahorita, tan altos como el 50%. ¿Por qué es mayor el riesgo en cirugía colorectal? Muchísimas razones, muy obvias de pronto, pero esto nos abre un poco más los ojos. Generalmente son cirugías mayores, cirugías de larga duración. Entre las scores de riesgo se consideran cirugías de larga duración aquellas que son mayores de 45 minutos. Son cirugías que digamos requieren una disección pélvica amplia. También está involucrada la posición que toma el paciente durante la cirugía y además de todo por un periodo prolongado, en donde las mayores indicaciones o digamos un porcentaje de pacientes que son llevados a cirugía colorectal, la indicación es cáncer o enfermedad inflamatoria intestinal, teniendo en cuenta que los pacientes con cáncer, digamos, el solo cáncer en sí no les aumenta, pues sí les aumenta el riesgo, pero no es el único factor. Son pacientes portadores de catéteres venosos centrales, catéter de cámaras implantables y que además de todo pueden estar recibiendo quimioterapia activa y que todo esto los lleva a tener un riesgo todavía mucho mayor. El cáncer es una trombofilia adquirida prácticamente, son pacientes en los que se ha demostrado alta resistencia a la proteína C activada. Todo esto lo que nos lleva pues a hacer factores protrombóticos sumatorios y también
digamos algo ya mencionado en la charla anterior, pacientes con aumento del riesgo de infecciones posoperatorias, y en sí el aumento de las infecciones nos lleva también a aumento del riesgo de eventos trombóticos, y en general el riesgo de eventos trombóticos en pacientes con cirugía colorectal está aumentado 4 veces con respecto a eventos trombóticos que se presentan en los pacientes bajo cirugía general. Importante, son eventos silentes y rápidamente fatales. De acá a que la prevención secundaria no tiene cabida, ¿cierto? Siempre vamos a hacer una prevención primaria, y en donde está demostrado que esta prevención primaria es la estrategia la estrategia más efectiva. Porque un modelo de evaluación del riesgo hay que individualizar los pacientes, ¿cierto? Y de acuerdo a estos modelos de evaluación los estratificamos para definir qué intervenciones le convienen más al paciente y le confieren menores riesgos. Todo depende del paciente, de muchas de las condiciones que tienen los pacientes llevados a cirugía colorectal, la edad, el sexo, el consumo de otros medicamentos, otras comorbilidades, hospitalizaciones recientes, cáncer de base, que muchos tienen cáncer, el tipo de procedimiento de acuerdo a la invasividad del procedimiento, la duración de la anestesia, lo que ya mencionábamos, la duración de la cirugía, y el tipo de inmovilización que requiere el paciente en el posoperatorio. Se ha avalado y se ha validado en muchos estudios el modelo de Caprini. Es un modelo que estratifica el riesgo en muy bajo, bajo, moderado y alto, de acuerdo a unos factores de riesgo que ya les voy a mencionar. Y muy bajo es un puntaje de 0 a 1, bajo es un puntaje de 2, moderado de 3 a 4 y alto mayor de 5. Acá que es muy importante y que nos quede en la cabeza, los pacientes bajo cirugía colorectal casi nunca están en este grupo de pacientes, generalmente los tenemos en los grupos de riesgo moderado y mucho más frecuentemente en los grupos de alto riesgo. De aquí la importancia de intervenciones oportunas. Estos son más o menos los factores que vemos en el modelo de Caprini y los que deberíamos tener todos en cuenta a la hora de definir la tromboprofilaxis adecuada para nuestro paciente. Cada factor da, de acuerdo a la columna, 1, 2, 3 o 5 puntos, pero con factores tan sencillos como, por ejemplo, un paciente entre 61 y 74 años que sea llevado a una cirugía por malignidad y que lleve postrado en cama 3 días, ya eso le da una clasificación de riesgo alto. De acá que sí nos damos cuenta que la mayoría de los pacientes bajo cirugía colorectal caben en este grupo. Esto simplemente es el riesgo observado de tromboembolismo venoso sintomático de acuerdo al riesgo de Caprini. Como ya les mencioné, 0 es un riesgo muy bajo que prácticamente no confiere riesgo de tromboembolia venosa, pero a medida que aumenta la puntuación, aumenta la incidencia y puede ser tan alta hasta casi del 2% en los pacientes de muy alto riesgo. ¿Cuál es la aproximación? Como ya les he mencionado, siempre la prevención, profilaxis primaria, además que es costo efectiva. La profilaxis secundaria, digamos, ya no tendría caso, pues ya sería tratar el evento embólico que se ha presentado. ¿Con qué métodos? ¿Con qué métodos vamos a hacer esta profilaxis? ¿Qué características? Y ya también se mencionó algo en la charla anterior, debe tener un método profiláctico adecuado, que sea fácil de administrar, que sea seguro, que sea efectivo y eficaz, que no requiera ningún tipo de monitoreo y que sea además costo efectivo. Tenemos varios métodos, entre ellos métodos mecánicos como la compresión mecánica intermitente y las medias de compresión graduada. Estos son los mecánicos. Y los farmacológicos, generalmente los anticoagulantes. Tenemos a disposición un arsenal muy amplio de anticoagulantes, tanto anticoagulantes orales como anticoagulantes parenterales. Principalmente vamos a ver que la principal indicación son los anticoagulantes parenterales. Todo depende del riesgo de Caprini, en que estratifiquemos a nuestro paciente, el tipo de cirugía. Y como siempre insistimos, la importancia de individualizar el paciente, contraindicaciones, antecedentes de alergia, antecedentes de sangrado, antecedentes de eventos trombóticos. La mayoría de las recomendaciones son basadas en las guías CHEST que salieron hace 2 años,
principalmente pues en pacientes no quirúrgicos, implica pues pacientes bajo cirugías abdominales, en donde los pacientes de muy bajo riesgo, este de acá, muy bajo riesgo, no se recomienda ni compresión mecánica, no se recomienda tampoco profilaxis farmacológica. En estos pacientes solo se recomienda la deambulación temprana, pero como mencionaba anteriormente, pocos de los pacientes sometidos a cirugía colorectal clasifican en este grupo. Con respecto a los pacientes de riesgo moderado, lo importante con un Caprini score de 3 a 4, sí ya se sugieren las heparinas de bajo peso molecular o las heparinas no fraccionadas. Como pueden ver aquí, el nivel de evidencia es el mismo, aunque no es el mejor, y también se sugiere la profilaxis mecánica, preferiblemente con compresión neumática intermitente, sobre la no profilaxis. Los pacientes de riesgo moderado que tengan alguna contraindicación para la anticoagulación, alguna alergia, algún tipo de sangrado con las heparinas, se sugiere profilaxis mecánica, preferiblemente también con compresión neumática intermitente. Los pacientes de riesgo alto, que digamos que estos son los que nos generan mayor atención, son los pacientes con un Caprini score igual o mayor de 5, y en donde la medida pues profiláctica recomendada es la farmacológica. Acá ponen las heparinas de bajo peso molecular y las heparinas no fraccionadas con el mismo nivel de evidencia y un buen nivel de evidencia, y hacen una tercera recomendación, que esta sí pues no tiene tan buena validez ni tanto respaldo metodológico, pero sugieren que la profilaxis mecánica con medias de compresión o compresión neumática intermitente se puede adicionar al tratamiento farmacológico, pero enseguida vamos a revisar la evidencia de esto. Y otras recomendaciones importantes, pues que nos quede también en la mente: no hay evidencia para colocación de filtro de vena cava inferior, por lo tanto no se recomienda, y tampoco hay evidencia de vigilancia periódica en el periodo posoperatorio sin recibir tromboprofilaxis de hacer Doppler de miembros inferiores en forma sistemática. Pero entonces, ya cuando sé que mi paciente debe recibir tromboprofilaxis farmacológica porque es un paciente de alto riesgo, entonces una pregunta que nos puede surgir a todos es: entonces, ¿qué escojo? ¿Escojo heparina no fraccionada o escojo heparina de bajo peso molecular? Las mismas guías dicen, y como ya vimos, el nivel de evidencia en ambos medicamentos es el mismo. Sin embargo, la guía dice que la mayoría de sus autores recomiendan las heparinas de bajo peso molecular, sin dar muchas explicaciones además, pero se asume que por un perfil farmacocinético y farmacodinámico mucho más predecible, mucha mejor biodisponibilidad, una vida media mucho más prolongada, lo que requiere pues que sea una aplicación solamente una vez al día, por eso la preferencia sobre las heparinas de bajo peso molecular. Pero si nos preguntan, los dos tienen igual nivel de evidencia y además no hay evidencia de que ninguno de los dos pues dé más sangrado que el otro. Con respecto a qué otras opciones tenemos, ¿cierto? Solo opciones parenterales diferentes a las heparinas. El Fondaparinux también se ha estudiado y sí hay ensayos clínicos aleatorizados con Fondaparinux en pacientes bajo cirugía abdominal, pero las guías lo ponen como, digamos, segunda línea en pacientes que por alguna razón no pueden recibir heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular, o han presentado alguna reacción adversa con las mismas, como por ejemplo trombocitopenia inducida por heparinas. ¿Qué tenemos de nuevos anticoagulantes? Pues ahora, con el advenimiento de tantos nuevos anticoagulantes, y que en Colombia ya disponemos de muchos, disponemos de rivaroxaban, dabigatran, apixaban y edoxaban, no hay ningún tipo de evidencia en paciente sometido a cirugía abdominal o colorectal. Estos medicamentos han sido ampliamente estudiados, pero en pacientes de cirugía ortopédica, entonces no tienen cabida pues en el momento. Y también nos preguntamos, bueno, ¿le doy profilaxis mecánica más farmacológica o farmacológica sola? Que es una de las recomendaciones de la guía, pero con bajo nivel de evidencia, y no hay evidencia de que sea superior, digamos, dar profilaxis farmacológica y ponerle unas medidas al paciente que darle profilaxis farmacológica sola. No hay ventaja de la combinada sobre la profilaxis farmacológica sola. Con respecto al tiempo de inicio, entonces yo ya sé qué le voy a dar a mi paciente, ya lo estratifiqué, sé qué medicamento le voy a dar, pero ¿cuándo le voy a empezar la medicación? Pues realmente esto no tiene respuesta, no hay ensayos clínicos aleatorizados que se hayan dedicado, digamos, a responder esta pregunta. Algunos abogan por administrarlo en el periodo preoperatorio, otros en el periodo posoperatorio. Los que abogan por darle antes es porque el riesgo
digamos, de que se desencadene toda esta cascada de la coagulación, de la lesión endotelial, del éstasis venoso, empieza en la cirugía, entonces no tendría pues mucho sentido iniciarla después, pero los que están en contra lo hacen es porque han visto aumento de las tasas de sangrado. Sin embargo, algunos estudios han evaluado esto, no como su desenlace primario, pero sí han hecho observaciones al respecto y sí se ha visto que el riesgo de sangrado es mucho menor si la tromboprofilaxis se aplica 12 horas antes del procedimiento y no 2 horas antes, como se ha sugerido en algunos estudios. Con respecto a la duración, entonces ya sé qué heparina le voy a dar, cómo está estratificado mi paciente, cuándo se la voy a empezar ya también sé, pero por cuánto tiempo, ¿cierto? Hasta cuándo yo lo tengo que dejar con la tromboprofilaxis. La media duración es más o menos de 7 a 10 días, en promedio 10 días, o hasta que el paciente recupere su deambulación, que se ha dicho pues que es más o menos en este periodo de tiempo. Pero también ha habido estudios que se han dado cuenta que la incidencia de tromboembolismo venoso en un perfil de pacientes de alto riesgo después del alta es muy alta. Entonces, se ha sacado una sugerencia del estudio Enoxacan 2, que fue un estudio aleatorizado que cogió aproximadamente 350 pacientes que iban a ser sometidos a cirugía colorectal abdominal por cáncer, cirugía electiva, en donde esos pacientes los dividieron en 2 grupos. A los 300 pacientes les dieron enoxaparina, 40 miligramos subcutáneos al día por 7 días. Y luego de 7 días hicieron 2 brazos, continuaron por 3 semanas más en un grupo con enoxaparina y en el otro grupo los dejaron con placebo y encontraron y concluyeron que definitivamente los pacientes de tromboprofilaxis extendida tenían mucho menor incidencia de episodios de tromboembolismo venoso, 4.8 versus 12% a las 4 semanas y 5.5 versus 13.8% a las 12 semanas. Y no había diferencias de ensangrado, es decir, no sangraban más a los que se les daba por 3 semanas más, es decir, en total 4 semanas. Y de acá una importante recomendación de la ASCO para los pacientes oncológicos que deben recibir tromboprofilaxis extendida. Este es el estudio Enoxacan. Miren que la mayoría de pacientes fueron pacientes bajo cirugía de tracto gastrointestinal y acá nos muestran la reducción del riesgo de episodios de tromboembolismo venoso con P's estadísticamente significativas. ¿Qué conclusiones tenemos entonces? Comparados con los pacientes de cirugía general, los pacientes sometidos a cirugía colorectal tienen un riesgo evidentemente mayor para episodios de tromboembolismo venoso. La prevención es el pilar fundamental para impactar estos desenlaces fatales. Siempre debemos estratificar nuestro paciente de acuerdo al riesgo. Si lo estratificamos, sabemos específicamente qué profilaxis necesita nuestro paciente y con esto evitamos también efectos adversos, aunque no son los más frecuentes en cirugía colorectal, pero los pacientes de bajo riesgo simplemente necesitan deambulación temprana, ningún otro tipo de intervención, y los de alto riesgo sí evidentemente necesitan medidas farmacológicas. Las heparinas de bajo peso molecular y las heparinas no fraccionadas tienen igual efectividad para la prevención de tromboembolismo venoso. Escogemos una u otra de acuerdo al perfil del paciente y a contraindicaciones. El fondaparinox es una opción si hay efectos secundarios con las heparinas, y los pacientes de alto riesgo de cirugía colorectal, sobre todo aquellos en cirugía por cáncer, se benefician de profilaxis extendida por 28 días. A tener en cuenta que todas estas recomendaciones son basadas en ensayos clínicos aleatorizados y controlados reportados en las guías, pero la mayoría de estudios son pacientes en general de cirugía general y se sacan las conclusiones de subgrupos de cirugía colorectal. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.